Hoy, en Renovando tu Mente. De hecho, el juicio final de Dios es que el que es malo siga siendo malo. El peor tipo de juicio que Dios puede mandar a alguien es darle rienda suelta para entregarlo a sus propias inclinaciones malas. Pero aquí él está diciendo a Samuel, si el pueblo no quiere que yo sea su rey, dales un rey. Bienvenido a la 14ª entrega de la serie Del polvo a la gloria, con la cual presentamos un panorama de estudio único al explorar los principales temas, eventos y personas que cobran vida a través de toda la Biblia. El primer y segundo libro de Samuel contienen historias fascinantes de las vidas de individuos tan significativos como Samuel, David y Saúl. Durante este periodo de crisis y derrota en la historia de Israel, Dios levantó héroes piadosos para su pueblo. Escuchemos una vez más al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza. Esta es una de las cosas que me frustra cuando veo a la gente que empieza a estudiar el Antiguo Testamento. Como dije antes, ellos inician bien su lectura de Génesis y Éxodo, luego empiezan a perder entusiasmo cuando se atascan con Levítico y Números y lo demás. Y me decepciono porque quiero que lleguen a Primera y Segunda de Samuel. Me encantan los libros de Samuel. Hay tanto contenido en estos libros, ya que las escrituras nos revelan la vida de algunos personajes más importantes del Antiguo Testamento. Pero no son solo las vidas de los santos del Antiguo Testamento que se destacan en los libros de Samuel, sino que también vemos un retrato tan magnífico de Dios. Ahora, ya hemos mencionado el periodo de los jueces, y dije que el periodo de los jueces se extiende hasta incluir Samuel. Pero por supuesto, la historia de Samuel no se da hasta el libro de Primera de Samuel. Y Samuel es presentado como el hijo de la mujer Ana, quien no había tenido hijos y quien había orado y orado y orado para que Dios escuchara su oración y le concediera un hijo. Y de hecho, la oración de Ana, que se encuentra al principio de Primera de Samuel, prácticamente se repite en el Nuevo Testamento en la oración de María, llamada el Magnificat. Y si hay alguna persona en este periodo de la historia judía que tipifica la venida de Cristo, es Samuel, porque cuando nace, su madre, en gratitud tan profunda por la respuesta de Dios a su oración, dedica a Samuel a una vida de servicio a Dios y lo presenta al entonces juez de Israel, el venerable Elí. Samuel ahora queda bajo el cuidado de Elí, y recordamos esta historia de cómo en medio de la noche, cuando Samuel estaba durmiendo, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, Samuel, y se despertó y corrió y sacudió a su mentor Elí y le dijo, ¿me llamaste? Y Elí respondió, no, debes estar oyendo cosas, vuelve a la cama. Y Samuel regresó a dormir y otra vez Dios lo llama en medio de la noche, Samuel. Samuel se levanta de nuevo y corre hacia Elí y dice, ¿me llamaste? Y él dijo, no. Entonces Elí empieza a pensar que tal vez es Dios que le está hablando a Samuel y le da instrucciones a Samuel. Así que Samuel regresa a dormir de nuevo y ahora por tercera vez Dios viene y le habla en la forma íntima de dirigirse a otro. Samuel, Samuel. Y Samuel responde a Dios diciendo, habla, porque tu siervo escucha. Entonces Dios le revela a Samuel que su juicio está por venir a la casa de Elí, porque aunque Elí mismo había juzgado a Israel con un espíritu de piedad, sus hijos eran malos y Elí no los había disciplinado. Y así Dios le dice a Samuel que va a traer juicio sobre una familia. Dios le dice a Samuel que va a traer juicio
sobre la familia de Elí. A la mañana siguiente, Elí le preguntó a Samuel, ¿te habló Dios? Y él dijo, sí. Y Elí dijo, ¿qué te dijo? Y Samuel no quería decirle. Estaba aterrado de darle a Elí las malas noticias. Y Elí trata de sacarle la información, pero Samuel no dice nada hasta que al fin Elí dice, bueno, lo que Dios te haya dicho, lo que sea que Él te haya dicho, te puede pasar a ti si no me lo dices. Entonces Samuel dijo, está bien, te lo diré. Y le dijo a Elí que Dios iba a juzgarlo a él y a su familia. Y una de las cosas más significativas de ese momento fue que cuando Elí escuchó la profecía de su propia condena y del juicio de Dios sobre su propia familia, miró a Samuel y dijo, el Señor es. Y poco después, el juicio vino. Llegó con una vergonzosa derrota de los soldados israelitas en la que murieron los hijos de Elí. Y cuando Elí recibió el informe de esto, cayó muerto, pero el momento más oscuro de Israel hasta este punto tuvo lugar en este contexto, porque en esa batalla el arca de la alianza, el trono de Dios mismo, fue capturado por los filisteos y fue llevado y puesto como un trofeo en el templo de Dagón, el dios filisteo. Y por supuesto, la nuera sobreviviente de Elí dio a luz a un niño ese día y ella misma murió como resultado del esfuerzo para dar a luz, pero antes de morir llamó a su hijo Icabod o Ahicabod, que significa la gloria se ha ido, puesto que el trono de Jehová, el arca sagrada, había sido capturada y puesta en manos de sus enemigos acérrimos, los filisteos. La gloria se había apartado de Israel. Y es en ese contexto que Samuel emerge como el líder espiritual de la nación. Él tiene que asumir el papel que tenía Elí en un momento en que la fe y la esperanza nacional habían tocado fondo. Sin embargo, conocemos sobre los acontecimientos extraordinarios a partir de entonces, como cuando los filisteos trajeron el trono de Dios a su templo para burlarse y usarlo como un trofeo. Lo que sucedió fue que la gente era afligida por plagas y la estatua de su Dios se rompió en 1000 pedazos y los 5 reyes de los filisteos empezaron a jugar ping-pong enviando el arca de una ciudad a otra, de Asdod a Gat, luego a Ecrón y así por el estilo, y a donde fuera el arca la plaga iba. Hasta que finalmente entendieron el mensaje de que no era una buena idea quedarse con el arca de Jehová en cautiverio y la devolvieron en un carro de bueyes. Esta es otra historia extraordinaria que no tengo tiempo para contar ahora. Pero en este caso, el carro tirado por los bueyes que llevaba el arca, no lo conducía nadie, estaba siendo conducido simplemente por el Espíritu de Dios y cruzó la frontera de vuelta a Israel, exactamente al lugar donde Dios había ordenado que debía llegar. Y cuando el pueblo de Israel vio el arca viniendo a la distancia, se regocijaron. Y no sé lo que dijeron, pero podría sugerir que dijeron, Kabod, la gloria ha vuelto. Y durante la vida de Samuel hubo gran bendición sobre la nación, como lo había sido durante los mandatos de otros jueces. Pero al final de su vida, o casi al final de su vida, otra vez los corazones de Israel se endurecieron e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero esta vez su abandono de Dios tomó una nueva dimensión, una que no tiene precedentes en la historia del Antiguo Testamento, y la leemos en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Leemos, y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel.
El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Estamos viendo la repetición de lo mismo que sucedió con los hijos de Elí. Han oído que se dice como un tipo de axioma que Dios no tiene nietos, que solo porque alguien sea una persona piadosa y tiene hijos, eso no garantiza automáticamente que los hijos van a seguir los pasos de los padres, porque cada generación necesita conversión. Y tan pronto como pensamos que podemos embotellar y vender y controlar y manipular los dones del Espíritu de Dios, hemos perdido toda la realidad de la redención. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Hemos visto a lo largo del periodo de los jueces que lo que mete a Israel en problemas una y otra vez es su incesante afán de querer conformarse a las naciones paganas y a la cultura pagana que le rodea. Primero fue adoptar la religión pagana y ahora quieren que las instituciones políticas que observan a su alrededor sean importadas para que ellos puedan ser igual que los demás. Y todas las otras naciones estaban gobernadas por reyes. Israel no tenía un rey, es decir, no tenía un rey terrenal. Se habían olvidado de quién era su rey, porque no se trataba de una democracia, ni de una oligarquía, ni una aristocracia, ni una monarquía. Esto iba a ser una teocracia, donde Dios era el rey de su pueblo. Pero ahora el pueblo dice: queremos un rey como todo el mundo que nos rodea. Ahora, cuando Samuel escucha esto, está muy disgustado. Dice: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Permítanme hacer una pausa aquí. Samuel entendió eso, sabía que esto no era solo un rechazo de él o de su familia, que era un rechazo de todo lo que él representaba. Fue un rechazo a todo por lo cual trabajaba. Fue un rechazo de todo su ministerio. No sé cuántas veces he hablado con clérigos o pastores jubilados que dedicaron sus vidas al cuidado de los santos en una iglesia. Luego ese pastor se jubila y ve cómo esa iglesia se viene abajo y se seculariza. Y qué desgarrador es esto para cualquier pastor piadoso o cualquier ministro piadoso. Ahora, obviamente, Samuel estaba sintiendo esto de sí mismo, pero también comprendió que lo que estaba ocurriendo aquí era un rechazo del Dios que representaba para el pueblo. Y me pregunto si se sorprendió cuando Dios le dijo: Samuel, escúchalos. Me han rechazado a mí. Deja que tengan su rey. En ese sentido, Dios es como el padre pródigo en el Nuevo Testamento, que cuando su hijo quiere rebelarse e ir a una tierra pagana y desperdiciar la riqueza de la herencia de su propio padre, que es lo que todos hacemos. Una de las cosas que creo que son heroicas del padre pródigo de esa parábola es que lo deja ir. Él no deja de preocuparse por el hijo, él no deja de orar por el hijo, él no deja de amar al hijo, pero lo deja ir. Él entrega a su hijo a sus propias inclinaciones pecaminosas, y así es como Dios trata a Israel. De hecho, el juicio final de Dios es que el que es malo siga siendo malo. El peor tipo de juicio que Dios puede mandar a alguien es darle
rienda suelta para entregarlo a sus propias inclinaciones malas. Pero aquí él está diciendo a Samuel, si el pueblo no quiere que yo sea su rey, dales un rey. Esa es la base pecaminosa para la monarquía. Y aún en esto, donde se da y se concede el deseo de un rey, en un sentido muy real, es un acto de juicio divino. Sin embargo, en el consejo secreto de Dios, como se manifiesta más adelante, Dios va a obrar a través de esta institución de la monarquía para poner a su rey elegido para su reino, que será de la tribu de Judá, y cuyo reino será eterno, quien será el rey de los reyes y el señor de los señores. Y aunque la monarquía de Israel empieza con una serie vergonzosa de circunstancias, la monarquía en un sentido prefigura la venida del reino de Dios. Vamos a tomar un momento más para considerar la palabra monarca. Cuando iniciamos nuestro estudio, observamos el primer versículo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la traducción griega para la palabra principio en Génesis 1 es la misma palabra que aparece en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en arché, en el principio. La palabra griega arché significa principio, jefe o gobernante. Y la palabra arque, como se interpreta en el sentido de jefe, el preeminente, llega a nuestro propio idioma. Hablamos de los enemigos y los archienemigos, rivales y archirrivales, obispos, arzobispos, ángeles y arcángeles, herejes y heregiarcas o archerejes, que significa que son los principales, los grandes. Y la idea de la palabra monarquía significa un jefe, un gobernante, un soberano. Y la razón por la que este es un momento tan dramático en la historia judía es que hasta este punto solo había un gobernante para Israel, y era Dios. Y así Dios ve en este deseo por un monarca terrenal un intento de suplantar su reinado. Me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. Ahora pues oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos, porque el inicio de la monarquía es el inicio de la corrupción radical de la nación judía. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Es decir, él va a planear la estrategia y va a reclutar a sus hijos y usarlos para el avance de sus conquistas. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50 y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Ahora empezarán a trabajar para el Estado en vez de para ustedes. En lugar de comer lo que ustedes producen, tendrán que utilizar el trabajo de su granja para alimentar al gobierno. Miren, eso es lo que va a pasar. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor nos responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Y así, después de esta solemne advertencia,
Dios les dijo que un héroe saliente del pueblo, un hombre con grandes dotes de poder militar, un hombre de gran estatura, guapo y orgulloso, de la tribu de Benjamín, esto debería haber sido un indicio, porque volviendo a la bendición patriarcal de Génesis, fue a la tribu de Judá que se le prometió el reino de Dios. El cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. Otra vez, el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. Pero este hombre, quien es el primer rey de Israel, no es de la tribu de Judá, es de la tribu de Benjamín. Es muy curioso porque más tarde, unos siglos después, otro de la tribu de Benjamín, con el mismo nombre, llegó a ser muy importante en la historia de la redención, porque ambos hombres fueron llamados Saúl, el rey Saúl y Saúl Saulo de Tarso. El primer Saúl termina en desgracia, el segundo Saúl llega a ser el apóstol a los gentiles. Entonces Saúl es ungido por Samuel como el primer rey de Israel. Y su reinado empieza en gloria. Él tiene tremendas victorias militares y se vuelve enormemente popular entre el pueblo. Pero había un defecto fatal en el hombre. Había una especie de arrogancia que afectaba a Saúl. En una ocasión, Saúl estaba esperando a Samuel para que le bendijera antes de ir a la batalla y para ofrecer los sacrificios a Dios a fin de preparar los ejércitos para esa ocasión. Y Samuel no se presentó exactamente a tiempo y Saúl se impacientó. Y entonces él mismo se encargó de hacer los sacrificios. Sí, había una separación entre la iglesia y el Estado, en el sentido de que había una división de trabajo aquí, y no era la responsabilidad del rey atribuirse para sí los derechos, el privilegio y la autoridad del juez. Pero Saúl tomó sus manos sucias y profanó las cosas santas. Y en ese momento llegó Samuel y lo vio y le dijo: por esto, Saúl, Dios te ha rechazado y ha reservado para sí un hombre conforme a su corazón, a quien levantará para sustituirte a ti y a tu casa. Y Saúl se vuelve loco. Se retira de su responsabilidad como comandante en jefe cuando es enfrentado por el campeón de los filisteos, el gigante Goliat. Se hace a un lado mientras que un muchacho se acerca y libera a la nación de la opresión de los filisteos. Y la gente empieza a cantar en poco tiempo: Saúl ha matado a sus miles y David ha matado a sus 10,000. Y Saúl, enfurecido y lleno de celos, y hasta el final de su vida persigue a David, a quien ahora Samuel ha ungido para ser el rey. Un inicio desfavorable para una monarquía tan notable. Dios se afligió cuando su pueblo rechazó de nuevo su gobierno y buscó un rey terrenal que gobernara sobre ellos. El comienzo de la monarquía es el comienzo de la corrupción radical de la nación judía. Hoy hemos visto cómo la historia corrupta de la monarquía de Israel es la triste consecuencia de la rebelión de Israel contra su divino rey. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Allí, además, encontrarás nuestro archivo de episodios pasados, artículos y contenido multimedia y muchos recursos más que producimos con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible.
David es el único individuo en las Escrituras que es declarado como un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, este poderoso hombre de Dios fue también un luchador despiadado, un adúltero lujurioso, un asesino egoísta y un padre distante. En la siguiente entrega de esta serie, el Dr. Sproul tratará sobre la dramática vida de David. Escuchemos un avance del próximo programa. No hay literatura en toda la Sagrada Escritura que revele una sensibilidad más profunda que nos permita ver con claridad el alma de un hombre de Dios, que suspira por Dios como el ciervo anhela las corrientes de agua, como vemos en los poemas de David. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.